Buenas tardes a todos. Qué bueno que los que vinieron aquí, bienvenidos. Los que no, pues allá donde están en casita, Dios les bendiga. Gracias por estar escuchando la palabra de Dios. Y hoy en esta tarde vamos a escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. De antemano quiero saludar a todos, ¿verdad? Los que están aquí, Dios les bendiga. Qué bueno que se esforzó en venir aquí a alabar al Señor. Y Dios les bendiga. ¿Cómo le ha ido? Bien, bendecido, agradecidos, muy bien, qué bueno, gloria a Dios. Todo el tiempo dice la palabra que tenemos que estar gozados cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces quiere decir que en todo tiempo hay que darle gracias a Dios y estar agradecido. Siempre hay un propósito para todo lo que Dios hace. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Y en esta tarde yo quiero hablarte acerca de un tema que se llama Toma tu cruz. El tema de hoy se llama Toma tu cruz. Primera de Corintios capítulo 1 verso 8. ¿Cuántos trajeron su Biblia antes que nada? Ok, si tienes tu Biblia ahí en tu casa, vamos a hacer la confesión de fe, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Y vamos a hacer la declaración de fe de la palabra de Dios en nuestra vida. Y dilo después de mí: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella habla de mí, de lo que soy y lo que quiere ser. Medicina para mi cuerpo y vida para mi alma. Creo en lo que está escrito, creo en lo que me es dado. Por tanto, no temeré, no me rendiré, esperaré en Dios, porque en su palabra he confiado. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Le damos gracias a Dios por este momento. Y quiero por favor que me acompañes a 1 de Corintios capítulo 1 verso 18. Ahí en tu Biblia, 1 de Corintios capítulo 1 verso 18. El tema se llama nuevamente Toma tu cruz. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Una vez más, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es bueno, amén. En la vida cristiana hay algo sumamente importante que nos da un sentido hacia dónde caminar. Vamos a decirle que es la brújula, ¿verdad? Y eso es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nos recuerda lo que el Señor proveyó en esa cruz para nosotros. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que en la vida cristiana tengamos en nuestra mente todo el tiempo lo que el Señor hizo en esa cruz, porque eso nos va a dar identidad a nosotros y nos va a enseñar cuál es nuestra posición y cuál es nuestro lugar. La cruz en estos tiempos para muchas personas es solamente un símbolo religioso. Hay quienes se tatúan una cruz, hay quienes adornan su casa con una cruz, pero no es más que un símbolo, quizás hasta de buena suerte. Pero se han olvidado lo que realmente significa esa cruz. Y es tan importante en la vida cristiana la cruz de Cristo, que es la que nos enseña cuál es nuestro lugar. Es tan importante para un cristiano entender lo que Jesús hizo en esa cruz, que si no entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz, estamos totalmente perdidos. No podemos avanzar, no podemos entender lo que Dios hizo con nosotros. Fíjate bien, te voy a poner un ejemplo. En una ocasión, tu servidor todavía jugaba fútbol en aquel entonces. Estábamos ya el equipo formado, íbamos a jugar un partido de fútbol. Teníamos nuestro uniforme puesto, nuestros zapatos puestos,
teníamos ya listo todo y el equipo, el equipo contrario también ya estaba listo. Estábamos ya en la cancha con el árbitro, había público y todo, pero ¿sabes qué faltaba? La pelota. Entonces sin la pelota no podíamos jugar fútbol. Era tan importante, ya tenía todo listo, el uniforme, los zapatos, el equipo contrario, estábamos todos los que se necesitaban, pero lo más importante para que el partido se lleve a cabo era la pelota y no teníamos pelota. Y es lo mismo que pasa, ¿verdad?, con el cristiano. Si nos olvidamos de la cruz de Cristo, estamos perdidos, no podemos avanzar, no podemos, ¿verdad?, actuar. Por eso es importante en la vida cristiana la cruz de Cristo. Fíjate bien, durante la Semana Santa, la gente se centra mucho en el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Lo que sufrió, ¿verdad?, su muerte en la cruz. Y la gente sabe que por ese acto Él perdonó nuestros pecados. Pero una vez pasada la Semana Santa, una vez pasada la Pascua, vuelve la gente otra vez a sus propios asuntos, a su vida rutinaria, y pierde, ¿verdad?, la noción, el foco central de lo que significa la cruz de Cristo. Por eso es muy importante, mis amados, que nosotros entendamos no solamente lo que significa, sino vivir lo que el Señor Jesucristo proveyó en esa cruz. Dice Gálatas, vamos por favor al libro de los Gálatas, en el capítulo 6, verso 12. Gálatas capítulo 6, verso 12, dice así: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo les escribe a la iglesia de Galicia. La iglesia de Galicia, te voy a decir algo rápidamente acerca de esta iglesia, donde se convirtió muchas personas al Señor. Fue una de las iglesias más grandes. Y empezaron, ¿verdad?, viendo maravillas, prodigios, milagros, cosas tremendas pasaron los gálatas que vieron cuando recibieron el evangelio. Pero se empezó a introducir la religiosidad. Los mismos judíos empezaron a judaizar a los gentiles, tratando, ¿verdad?, de hacerles o introducirles el judaísmo a los gentiles que habían creído en Cristo Jesús. Y en una ocasión el mismo Pablo reprende a Pedro porque él también participó en eso, empezó a judaizar a los gentiles. Cuando, ¿verdad?, Pablo les dice, ustedes empezaron en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. Todos los que quieren agradar a la carne se olvidan de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque quieren agradar a Dios haciendo cosas, ¿verdad?, físicas para poder obtener el favor de Dios. Fíjate bien, cuando nuestra vida espiritual está basada en lo que hacemos y no en lo que hizo Jesús, entonces entramos en una religiosidad y entramos en un legalismo, porque nos desenfocamos de la cruz, nos desenfocamos de lo que Jesús hizo y proveyó en esa cruz del Calvario. Y empezamos a hacer cosas de la carne para poder ser o obtener el favor de Dios. A lo mejor eso te ha pasado, porque te lo digo, a mí han llegado a mí personas diciéndome, ¿verdad?, pastor, ya he ayunado, ya he orado,
he venido a la iglesia, no me he perdido ningún día, pero mi vida sigue igual, o mi matrimonio sigue igual, o no he sanado, etcétera, etcétera. Porque piensan que lo que hacen o por lo que hacen van a recibir la bendición de Dios o el favor de Dios. Eso se llama extorsión, mis amados. No podemos extorsionar a Dios viniendo a la iglesia y pedir el favor de Dios. Todo lo que el Señor proveyó en esa cruz se recibe por fe, no por obras. La salvación, la bendición, la sanidad, todo Dios lo proveyó en esa cruz del Calvario y se recibe por fe, no por obras. O sea que por mucho que tú quieras hacer las cosas por ti mismo, no puedes agradar a Dios con tus obras. Dice la palabra que mi Señor Jesucristo les decía: y nadie viene al Padre sino por mí. Tú no puedes acercarte a Dios, al Padre, si no es a través de Jesucristo. Por eso es muy importante que entendamos pues que no es por lo que nosotros hacemos, sino es por lo que el Señor hace. Amén. Aleluya. Fíjese, lo que el Señor quiere hacernos entender es que Él, por su pura gracia y misericordia, nos ha salvado, nos ha bendecido, te ha justificado del pecado, te ha dado santidad, no por lo que tú haces, sino por lo que el Señor Jesús hizo en esa cruz. Charlie, ¿me puedes prender por favor esa luz? Gracias. Entonces, mi amado, cuando nuestra vida espiritual está basada en lo que hacemos y no en lo que Jesús hizo, entonces estamos desenfocados, estamos perdidos, no entendemos, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús proveyó en esa cruz. Y es tan importante porque hoy mismo en este tiempo, ¿verdad? Hay mucha gente que está caminando de esa manera, creyendo ser agradable a Dios en lo que hace o por lo que hace. Cuando no es así, mis amados, tú eres agradable a Dios porque Él te amó desde antes que tú lo amaras y te aceptó así como eres antes de que tú le creyeres o le hubieses creído. Entonces, pastor, ¿todo lo que hacemos entonces es de balde? No, no es de balde. Simplemente debes de entender una cosa, que cuando una persona que se quiere esforzar para ser agradable o para agradar a Dios y lo hace en sus fuerzas, está diciendo esa persona que el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz no fue suficiente y que tiene que hacer algo extra o algo más para poder entonces obtener el favor de Dios, y le estás robando la gloria a aquel que murió en la cruz del Calvario. Y eso no está bien, mi amado. ¿Te acuerdas de Naamán? Naamán, el general sirio, leproso, un hombre guerrero, valiente, pero tenía lepra. Lo mandaron con el profeta. Y estando allá con el profeta, ¿verdad? El profeta sabía que iba a venir, manda a su criado y le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y cuando el criado va y le dice a Naamán: dice mi señor que te vayas y te laves 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada. ¿Sabes qué hizo Naamán? Se enojó. Naamán se enojó. Para esto vine. Yo pensé que en este mismo instante iba a salir e iba a invocar a su Dios y iba a pasar algo poderoso, y iba a tocar mi piel y iba a ser sano. Fíjate la manera de pensar de Naamán. Él pensaba que para poder obtener ese favor, para poder obtener la sanidad, tenía que hacer algo extraordinario. Y lo único que necesitaba era la fe. Que hoy en día también necesitamos eso, la fe. Hay gente que actúa en su carne, pero no actúa en fe. Naamán
Era un hombre sirio, no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Era un hombre sirio. Él estaba acostumbrado, ¿verdad? En su tierra, en su nación, que los brujos, sus profetas, vamos a decirlo así, los sacerdotes sirios, llegaban y hacían rituales, ¿verdad? Hacían cosas religiosas, hacían bailes, sacrificios, etcétera, etcétera, cuando iban a hacer algo consagrado a sus dioses o le iban a pedir un favor a sus dioses. Entonces Naamán estaba acostumbrado a eso. Y cuando llegó, ¿verdad?, Naamán con el profeta, y le dijo el profeta: ve y enjuágate. Eso dijo: no, esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que yo esperaba. Y desafortunadamente hay mucho pueblo de Dios pensando de la misma manera que Naamán está pensando o pensó. De la misma manera, creyendo que puede obtener el favor de Dios haciendo tal cosa. Vete de rodillas a tal lugar y ahí vas a recibir el favor de Dios. Tienes que estar haciendo esto, tienes que hacer lo otro, y entonces Dios te va a bendecir. No estamos actuando en fe, mis amados. Estamos actuando en nuestra carne, pensando que haciendo un esfuerzo más grande, más pesado, más difícil, entonces voy a obtener la bendición de Dios. Y está mal. Porque no es la fe que estás usando. Estás usando, ¿verdad?, tus pensamientos, lo que tú crees, de la manera quizás como creciste, de la manera que fuiste enseñado, pero no estás actuando en fe, porque en esa cruz Jesús proveyó todo lo que tú necesitas: sanidad, bendición, santidad, te justificó, salvación, todo lo proveyó Él. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es creer en lo que Él hizo. Nada más. No necesitas hacer más. Ahorita voy más profundo acerca de, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver qué dice Pablo. Gálatas capítulo 6, estamos en el capítulo 6, vamos al verso 14. Dice Pablo: pero lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Dice Pablo: lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Sabes quién era Pablo? Antes de ser, haber tenido un encuentro con Jesús, Pablo era un hombre muy preparado y muy importante. Estudió a los pies del maestro Gamaliel, fariseo de fariseos, tenía ciudadanías, era un hombre importante, mucho conocimiento. Él te conocía la ley porque desde pequeño estuvo estudiando la ley. Pero en una ocasión dijo aquí a los Gálatas también: todo esto lo tengo por basura con tal de adquirir el conocimiento de Cristo. Dice Pablo: yo no me glorío por lo que soy, o por mis habilidades, o por mis conocimientos. Lejos de mí esté tomar esa gloria. Si en algo tengo que gloriarme, dice, es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en donde el mundo es crucificado, en mí y yo el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, o la incircuncisión. Eso era lo que trataban de hacer Pedro, tratando de judaizar a los nuevos creyentes, diciéndole: tienen que circuncidarse, porque era el pacto que Dios había tenido con el pueblo. Y le dice Pablo, ¿verdad? Si
circuncidas está bien, y si no, perdón, si te circuncidas o no te circuncidas, de nada te sirve, porque ahorita lo más importante es que tú nazcas de nuevo, que la circuncisión sea de tu corazón y no de tu cuerpo físico. Que si tienes que hacer un sacrificio, que sea en tu corazón, no en tu cuerpo físico. Porque lo más importante es la nueva creación. Tienes que nacer de nuevo. Y si naces de nuevo, entonces vas a entender que lo que hizo el Señor Jesucristo ya proveyó todo para ti. Pero tienes que nacer de nuevo. Porque hay gente que tiene muchos años en el Evangelio y no ha nacido de nuevo. Sigue todavía con los asuntos viejos, con el hombre viejo. No puede sacar a la luz su hombre nuevo. ¿Por qué? Porque está atado todavía a las cosas viejas. Corintios dice, ¿verdad? 2 Corintios 5, 17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero si tú no dejas ir las cosas viejas, nunca van a llegar las nuevas. Así es que Pablo decía: lejos de mí esté gloriarme sino en la cruz de Cristo. Pablo entendía que la cruz no era solo un adorno o un símbolo, era la cruz para él su razón de vivir. Era la razón de vida. Y decía esto Pablo: lo que más importa ahorita, en este tiempo, en este momento, es que tú nazcas de nuevo. Que tú seas una nueva criatura, una nueva creación. Gálatas 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿A cuál regla? A la del nuevo nacimiento. Y esto no lo logras tú. Esto no lo haces tú. Ni dejando, ¿verdad?, el alcohol, ni dejando las drogas, ni portándote bien, etcétera. Tú no lo puedes lograr. Esto solamente lo logra el Espíritu Santo, que te hace nacer de nuevo. El Señor es el que hace nacer. Dice: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Dios de Israel. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Dios no solamente quiere que le sirvas porque tienes que hacerlo. Él quiere que le sirvas porque le amas. Y ahí es donde voy, donde las cosas que se tienen que hacer, ya sea que sirvas o cualquier cosa que hagas, lo hagas con entendimiento. Lo hagas, ¿verdad?, con un entendimiento de que no es por lo que hagas que Dios te ama más o Dios te bendice más, sino porque lo haces por amor. ¿Sabes qué hizo Pablo? Pablo, después de que tuvo ese encuentro con Jesús, él trabajó más que todos los discípulos, más que todos los apóstoles. Él anduvo predicando a diestra y a siniestra. Y todo lo hizo, ¿verdad?, porque llegó a amar al Señor. Antes perseguía la iglesia, pero cuando entendió la verdad, cuando nació de nuevo, vio las cosas diferentes. Cuando vio la cruz de Cristo y todo lo que Cristo proveyó en ese sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y vio todo lo que hizo Jesús allí, él dijo: ¿verdad?, crucificado estoy con él. Yo también quiero lo que él ha dado. Y por eso Pablo predicaba, ¿verdad?, no por imposición, sino con pasión. Porque dice: este es mi trabajo, para esto me llamó el Señor. Y no quiero fallarle, y no quiero quedarme al último. Quiero seguir predicando. La religión y el legalismo creen
que eres agradable por las cosas que haces y no por lo que hizo Jesús. La fe de ellos está basado en lo que hacen y no en lo que Cristo hace. ¿Por qué hablo de la religión y el legalismo? Porque la religión y el legalismo basan tu vida espiritual en lo que haces. En lo que haces. En todo lo que haces. Y si lo haces bien y lo haces mal, te empiezan a juzgar. Y eso no es así, mis amados. Debemos de hacer las cosas no porque el hombre nos lo está imponiendo, sino porque amamos al Señor. Cualquier persona agradecida sabe y que no necesitan decirle dos veces. Cuando tú recibes un favor de alguien, pero un favor de aquellos que tú jamás podrías tú haber hecho aquello, sientes esa deuda, pero más que deuda, es agradecimiento, que cuando aquel necesita de ti, tú tienes la oportunidad de ayudarlo, sin dudar, le ayudas. Y cuando entendemos pues lo que Cristo hizo en esa cruz, algo que tú, ni yo, ni nadie pudo haber alcanzado, que ni la ley te hubiera permitido, ¿verdad? O nos hubiera dejado ser aceptos al Señor, porque tendríamos que cumplir todos los mandamientos. No podíamos acercarnos a Dios con nuestro pecado encima todavía. Pero Jesús quitó nuestro pecado, quitó nuestra vergüenza, nos hizo aceptos al amado, y todo fue gracias a esa cruz donde Él derramó su sangre y se dio como sacrificio al Padre por ti y por mí. Y eso es lo hermoso aquí. Entonces todo lo que hagas lo tienes que hacer por amor y agradecimiento, no por imposición. Yo te decía hace ratito, ¿verdad?, que hay mucha gente todavía que cree que por lo que hace va a ser acepto al Señor. Cree que porque vienes a la iglesia, porque sirves, porque andas en eventos, andas predicando, porque andas aquí y allá, no tienes ni siquiera un día de descanso, predicas 2 veces en un día, hasta 3 veces, ¿crees que con eso vas a ser más acepto a Dios? No, no es así. Y no lo digo por todos, le digo a que le quede el saco, amén. Porque sé que sí hay hombres que trabajan con pasión y con amor, y gloria a Dios por eso. Pero si hay gente que trabaja nada más para ser vistos por los hombres. ¿Por qué? Porque quieren hacer aceptos a Dios por las cosas que hacen. Y eso no funciona así. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor, en agradecimiento a nuestro Señor. Así es que, mi amado, todo lo que hagas, que sea por amor. Nada, escúchame bien, todo el esfuerzo o el trabajo que haga para Dios no justifica mi falta de relación con Dios. Porque puedo hacer mucho trabajo para el Señor, puedo trabajar arduamente, duramente, pero no tener una relación con el Señor. Y puedo justificarme a mí mismo diciendo, por todo el trabajo que hice, Señor, estamos bien tú y yo. Y no es así. Te recuerdo que en una ocasión el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? Y en aquel día llegarán y tocarán y dirán, Señor, ábrenos. Les dirá el Señor Jesús, ¿y ustedes quiénes son? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos esto y lo otro. ¿Y sabes qué les va a decir el Señor? No los conozco, no sé quién sois, apártense de mí. Es algo tremendo, pero está pasando.
No puedes reemplazar la obra que tú estás haciendo, el trabajo que estás haciendo, por una relación con el Señor o por obtener el favor de Dios. Las cosas que no se hacen con fe son pecado. Y si quieres hacer algo para obtener el favor de Dios, estás extorsionando al Señor. Y no estás actuando en fe, estás actuando en tu carne. La cruz nos recuerda nuestro lugar y dónde debemos de estar y hacia dónde debemos de caminar. Siempre en nuestra mente, algo que el Señor les encargó, que fue la Santa Cena, ¿verdad? Decirles, hagan esto en memoria de mí. Y cada vez que se acuerden, hagan esto en memoria de mí. Y Pablo les dice, porque cada vez que comes este pan y bebes esta sangre, la muerte de nuestro Señor Jesucristo anuncias hasta que Él venga. Así es que, mi amado, es tan importante entender pues lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque es como un espejo para nosotros de quiénes somos en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, yo me crucifico con Jesús, porque lo que Él proveyó, porque lo que Él derramó en esa cruz es lo que yo necesito. Todos necesitamos lo que Jesús proveyó en esa cruz. No necesitas buscar nada, no necesitas andar buscando allá o tratando de hacer algo para obtener algo de Dios o el favor de Dios. Necesitas crucificarte con Jesús. Y ahorita vamos a ver lo que significa estar juntamente crucificado con Él. Y dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hago, lo hago en fe. No lo hago para extorsionar o para que la gente me vea. Lo hago en fe, creyendo que el Señor va a venir por segunda vez. Y cuando habla todo lo que vivo en la carne, no se refiere nada más al ministerio. Se refiere a todas las cosas que tú haces en la vida o en tu vida. Ya sea que vayas a un trabajo, tengas una relación con tu pareja, tengas hijos, todo lo que hagas tienes que vivirlo crucificado con Cristo Jesús. Eso es lo que deberíamos de hacer todos los cristianos, estar crucificados junto con Él, porque así Pablo se sentía. El mundo siempre te va a ofrecer muchas cosas, pero nunca te va a ofrecer lo que Jesús proveyó en esa cruz. No lo vas a encontrar en ningún lugar. Las riquezas, no, las riquezas del mundo son inciertas, pero la riqueza que provee el Señor es para siempre. Entonces, el mundo va a ofrecer muchas cosas, pero no lo que ofreció Cristo Jesús en esa cruz. La palabra mundo en griego se dice cosmos o es cosmos, y se refiere a un sistema mundial organizado o arreglado, diseñado para determinar un énfasis o una filosofía. ¿Cuántos han escuchado las noticias? Las noticias que luego mandan con el de los deportes. Vamos al mundo de los deportes. Y se trata todo lo que concierne a deportes, cualquier tipo de deportes, y se llama el mundo de los deportes, un sistema, ¿verdad?, organizado de esa filosofía del deporte. Y luego el mundo de las finanzas, y luego está el mundo de la farándula, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podemos poner ejemplo como el mundo. Y luego dice Pablo
que Él está crucificado juntamente con Cristo. Y anteriormente leíamos, ¿verdad?, que Pablo dice, te lo voy a leer tantito. Pablo dice, donde el mundo me es crucificado y yo al mundo. Básicamente Pablo dijo que yo me crucifico. ¿Sabes qué es lo que significa crucifixión? Muerte. Entonces cuando Pablo dice que yo me crucifiqué al mundo, o el mundo me crucificó a mí y yo al mundo, quiere decir que yo morí al mundo, dice Pablo. El mundo me mató, pero yo también maté al mundo, porque ya no quiero yo andar en ese sistema, en esa manera de vivir, en esa filosofía, ¿verdad?, del mundo. Por eso dice Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús, muerto, porque Él es el único que le da vida al ser humano. Jesús dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Básicamente Pablo dijo, yo me desconecté del mundo y me conecté con Cristo Jesús. Y es lo que debemos de hacer, desconectarnos de este sistema, desconectarnos de este mundo y conectarnos con el Señor. Eso es lo que significa estar crucificado. Ahora, fíjate bien una cosa. Cuando hablamos del mundo, no hablamos de un lugar, sino de una filosofía o un sistema de cosas. Así es que todo lo que el mundo quiere hacer es seguir con sus filosofías y dejar fuera a Dios, porque el mundo no acepta a Dios. Entonces Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Él ya no vive para sí mismo, tampoco vive para el mundo. Él vive para Cristo. Y es lo que tú y yo debemos de hacer. Estar crucificado con Jesús es desconectarte del orden de este mundo y unirte, alinearte con Cristo. Pablo quiere decir o quiso decir que él reemplazaba lo que el mundo le ofrecía por lo que puede obtener de Cristo Jesús. Así es que, mi amado, mi amada, tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que morir al sistema de este mundo, no pensar como el mundo, no andar como el mundo. Crucificarnos con Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver lo que significa eso. Ahorita en todo el mundo está paralizado por esta pandemia. Paralizado, metidos en sus casas. Ahora sí, hasta el más incrédulo, ¿verdad?, está clamando a Dios. Fíjate una cosa, ¿cómo vive el mundo hoy? Muchos de ellos con temor todo el tiempo. Muchos de ellos, ¿verdad?, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben a quién clamar, porque no hay esperanza. Pero al que ha creído al Señor, su esperanza se llama Jesucristo. Y nuestra vida, ¿verdad?, está basada en Jesucristo. Dice la palabra que somos peregrinos y extranjeros en esa tierra, que vamos de pasada, nada más, vamos de pasadita. No vamos a llevarnos absolutamente nada, somos extranjeros en este lugar. Así es que no nos podemos aferrar a este lugar, porque nuestra morada está en los cielos, dice la palabra. Y el fin de todo esto, la meta es Jesucristo. En alguna ocasión dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque él sabía y
dónde estaba puesta su mirada. Él sabía dónde pertenecía. Él sabía que él había ganado ya su lugar. ¿Por qué? Porque decidió no llevarse nada de este mundo, no apegarse a nada de este mundo, ni aún a la vida misma. Su mente estaba en Cristo Jesús. Su meta era Cristo Jesús. Por eso no tenía temor. Y hoy el cristiano que vive en temor es porque se ha pegado a las cosas del mundo y se ha olvidado de su Dios. Se ha olvidado lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz. Así es que, mi amado, no debe de haber temor cuando estás consciente y sabes cuál es tu lugar. Cuando sabes lo que Jesús hizo en esa cruz, entonces tienes confianza, entonces tienes esperanza. Entonces no temes lo que puedas perder en este mundo, sino lo que puedas ganar o perder allá arriba, que es lo más importante. El mundo pasa y sus placeres, pero la palabra de Dios queda para siempre. Sus promesas quedan para siempre y son eternas. Entonces, mi amado, lo que Dios promete es para siempre, no es por un momento. Vamos, por favor, y quiero terminar con esto. Mateo 16, capítulo 24. Mateo 16, capítulo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús, nuevamente te lo voy a decir, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿qué significa tomar la cruz? Se tiene una idea errónea de lo que significa cargar la cruz o tomar la cruz. Yo recuerdo desde pequeño, cuando yo escuchaba algunas conversaciones entre adultos, cuando en una persona, ya sea hombre o mujer, estaba pasando por un momento difícil, con un matrimonio, ¿verdad?, difícil, o con un hijo enfermo, o con una situación, ¿verdad?, decían: bueno, pues esa es su cruz. ¿Sí o no? A lo mejor sí lo has escuchado. Yo sí lo he escuchado, aún en ese tiempo. No, pues es que eso le tocó vivir, esa es su cruz. Todo lo relacionan con sufrimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Jesús dice tome su cruz, rápidamente viene aquí sufrimiento, dolor, pena, angustia. Eso es lo que, de la manera en que relacionamos la cruz. Esa es la manera en que la vemos, porque a lo mejor fuimos enseñados de esa manera, que la cruz es sufrimiento. Fíjate lo que hacen en Semana Santa, que hacen una representación, ¿verdad?, de la pasión de Cristo. ¿Y qué es lo que ven? Ven a un Jesús latigado, golpeado, sangrado, ensangrentado, cargando una cruz. Y lo actúan de tal manera que lo ven, ¿cómo se dice? Con ese dolor y con ese sufrimiento. Lo actúan de tal manera que después de que termina el show, la representación, hacen entrevistas con la gente y le preguntan: ¿tú qué sentiste, no? Muchos dicen: no, pues para mí fue un gran privilegio, ¿verdad? Me siento más aliviado, me siento más tranquilo, siento que dejé muchas cosas allá, muchos pecados, y todo eso solamente por haber representado o haciendo una procesión, ¿verdad?, de Cristo cargando la cruz. Pero esa es la manera en que tienen puestas sus ojos.
Yo no digo que mi Señor Jesucristo no haya sufrido. Sí sufrió. Por supuesto que dolió. Por supuesto que el proceso fue doloroso. Pero la mente de nuestro Señor Jesucristo, su visión estaba: yo tengo que llegar a esa cruz, porque para eso fue enviado aquí. Es cierto, el proceso duele, el proceso es doloroso y humillante. Por supuesto, lleva mucha pena, pero la visión de Jesús era llegar a esa cruz, porque para eso fue mandado, fue enviado aquí a esta tierra. El enemigo trató de distraerlo cuando él fue tentado después de haber ayunado 40 días. Él fue tentado para que no llegara a su propósito. Y a veces la gente, ¿verdad?, cuando ve esa procesión, está enfocado en el proceso, no a donde tiene que llegar, que es la cruz. Porque en esa cruz, lo que muchos lo ven como derrota, lo que muchos lo ven como castigo, para el Señor fue una victoria. Y quiero que tú lo veas de esa manera. Quiero que tú lo veas de esa manera, porque en esa cruz Jesús proveyó la sanidad, la libertad, la salvación para ti y para mí. Eso, la cruz no significa derrota, tampoco sufrimiento, sino la victoria del Señor Jesucristo. Colosenses 3:5, algo así, dice así: y despojando a los principados y a las potestades, se los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la victoria de nuestro Señor Jesucristo? Morir en esa cruz. Ese era su objetivo. Esa era la razón por la que Él tenía que pasar todo esto. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice que despojó a los principados, que despojó a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Él sabía, mi Señor Jesús sabía, que el proceso iba a ser doloroso, pero que la victoria estaba allá en esa cruz. Y todo lo hizo por salvarte a ti y a mí. Así es que dice la palabra que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto es lo que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Y en dónde? En Cristo Jesús. Y en lo que hizo en esa cruz. Así es que, mi amado, cuando dice toma la cruz, yo sé que el proceso va a ser doloroso, pero no estamos enfocados, ¿verdad?, en el proceso, sino en la meta. Porque tu bendición no está en el proceso, está en la meta, al final. Porque la sanidad no está en el proceso, sino al final. El pueblo de Israel, para entrar a la tierra prometida, primero tuvo que entrar al desierto. Y después de ese proceso, después de esa purificación, llegó la bendición. Fíjate una cosa, la crucifixión fue inventada en la antigua Roma. Cuando un criminal era condenado, lo exponían públicamente cargando esa cruz hasta el lugar de su ejecución. ¿Por qué? Porque querían mostrarle y exhibirle a la gente que era culpable del delito que había cometido. Por eso los tenían que llevar en esa procesión hasta el lugar de su ejecución, tratando de decirle a la gente: él es culpable. Por eso lleva esa cruz. Así es que, mi amado, llevar la cruz significa estar identificado con Jesús. Eso es lo que significa llevar la cruz. Estar identificado con nuestro Señor Jesucristo. Si alguien te acusa de que eres un discípulo de Jesús, sí lo soy. Si alguien te acusa de ser un aleluya, sí lo eres.
Amén. Soy un aleluya. ¿Por qué? Porque me identifico con Cristo Jesús. Soy cristiano no por religión, por convicción, porque he creído en Cristo Jesús. No soy cristiano porque permanezco a cierta organización o a cierta iglesia. Soy cristiano porque en mí hay convicción de que Cristo vive en mí y yo en Él. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, llevar tu propia cruz es admitir públicamente que estás comprometido con Cristo Jesús y que lo tienes en primer lugar. Eso es llevar que la cruz, tu propia cruz. Porque cualquier cosa que se llame, primero está Dios antes que todas las cosas. Entonces estás crucificando tu propia vida por darle lugar al Señor como tu primer opción y como tu Señor de tu vida. Entonces eso significa, y donde quiera que vayas, primero está Dios. Todas las cosas que hagas, primero es Dios. Entonces te estás llevando tu cruz, porque déjame decirte, porque muchos te van a acusar. Porque donde quiera que lleves la palabra de Dios en tu mano, ¿verdad? Eso te identifica también como un cristiano. Y no te avergüenzas, ¿verdad?, de ser llamado cristiano o de ser llamado aleluya. Claro que no. El mundo dice, me ha crucificado a mí, dice Pablo, pero yo también he crucificado al mundo. Así es que la gente te va a acusar. Mira, eres un aleluya. Así es. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, ya no ando en borracheras. Así es, me aparté de las borracheras. Ya no ando en drogas, sí, porque hoy he creído en Cristo Jesús. Y el mundo, ¿verdad?, te va a empezar a culpar. Y sí, somos culpables. Porque te dicen los amigos, ¿verdad? Es que ya no andas con nosotros, ¿verdad? Eres muy mandilón. Porque eso dicen, ¿verdad? Sí, soy culpable, ya no soy mandilón. Sí, yo soy aquel que tú veías, ¿verdad?, machista, etcétera, etcétera, que trataba mal a su esposa, que andaba en borrachera. Sí, ya no soy, ya he crucificado eso. Ahora soy de Cristo Jesús. Y si me dices que soy, ¿verdad?, cristiano, y que soy aleluya, y que soy pastor, sí lo soy. Sí lo soy, soy culpable. Eres culpable de actuar en fe y esperanza, porque la palabra de la cruz, empezamos a leer, es locura para los que se pierden, pero para nosotros que es poder de Dios. La palabra de la cruz, para muchos van a decir, ay, ¿cómo crees? Este religioso, ¿cómo nos dicen ya también? Fanáticos. Para ti es locura, no lo entiendes. Pero para mí, que yo soy salvo, que sé de dónde me sacó el Señor Jesucristo y dónde me puso hoy, para mí es poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahora. Ya no ando como andaba antes, ya no andaba en la corriente del mundo, ahora ando y vivo en lo que el Señor Jesucristo hizo en mí. Y eso hace una diferencia. Eres culpable de decir no al pecado, de decirle no al mundo, sí, a todo lo que me ofrece, sí, a la mentira, al robo, a la extorsión, sí, soy culpable, ya no soy el mismo, ya no soy el mismo. El mundo te va a crucificar todo el tiempo y esa es la procesión que vamos a llevar. Todo el tiempo, luchando contra el sistema de este mundo, luchando contra las filosofías del mundo. Pero lo más importante no es la procesión o el tiempo que vamos a pasar aquí, sino la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando tú pasas esto y quedas crucificado con Cristo y estás junto con Él, la bendición, las promesas, la restauración, la sanidad, la salvación llegan a tu vida.
Mientras no te crucifiques junto con Jesús, no vas a recibir todo esto, porque estás esperando que el mundo te dé a ti. Y no es así. Así es que, mi amado, eres culpable de no simpatizar con el sistema de este mundo. Sí, tienes que negarte a ti mismo. Y cuando se refiere a ti mismo, es no andar en las cosas que a ti te agradan o que a tu carne le agradan, sino a lo que Dios le agrada. Y eso se llama morir a mí mismo. Pablo lo entendió muy bien. Pablo, un hombre muy preparado, pero de nada le sirvió toda su preparación, todo su conocimiento. Fariseo de fariseos. Era ciudadano romano también. Estudioso, hombre importante. Y dijo: eso lo tengo por basura, de nada me sirve. Así es que, mi amado, si estás haciendo algo, ya sea que sirvas o lo que hagas para el Señor, hazlo en fe, no agradando al hombre, sino agradando a Dios. Porque en el punto donde tú empieces a hacer las cosas queriendo agradar al hombre y no a Dios, entonces estás lejos de la cruz de Cristo. Todo lo que tienes que hacer, o todo lo debes de hacer, en agradecimiento a lo que el Señor Jesucristo hizo. Todo, hazlo por Él y para Él. Es lo más importante. Amén. Ponte sobre tus pies. Y antes de continuar con esto, yo quiero decirte que no tengas temor de nada. Dice la palabra de Dios que cualquiera que haya creído en el Señor no será defraudado. La cruz no significa sufrimiento, significa la victoria de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho en esa cruz para ti y para mí. Así es que, mi amado, mi amada, cualquier cosa que hagas para el Señor, hazlo con todo tu amor y toda tu pasión. No esperando nada, pero como obteniéndolo todo. Porque algo es seguro: Dios ya proveyó todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas para ser un vencedor en este mundo, el Señor ya lo proveyó. Lo único que tienes que hacer es actuar en fe, es actuar en lo que Jesús hizo, siempre a los pies del Señor, siempre en su presencia, teniendo una relación con Él, llenándote de su palabra, llenándote más y más de Él. En este tiempo el mundo está lleno de temor, de angustia, pero el que ha confiado en el Señor no tiene temor de esto, porque sabe cuál es su lugar. Quiero compartir contigo algo que me dijeron y quiero compartirlo en este día. Y cuando me lo dijeron, entendí que verdaderamente Dios es fiel. Alguien me dijo: si Dios te llamó para un propósito,
No importa lo que suceda. Aún así la tierra tiemble o se parta, no te va a pasar nada. Porque no vas a morir hasta que Dios haya terminado su propósito en ti. Me dijeron, mientras Dios tiene el propósito y no has terminado el propósito de Dios que tiene en ti o para ti, eres un hombre inmortal. Muchas cosas vendrán contra ti, pero mientras el propósito de Dios en tu vida, en este mundo, esté vigente, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, el Señor hará que tú llegues a cumplir su propósito. Así es que, mi amado, si tú sabes y entiendes que en esta tierra estás por un propósito y entiendes que Dios está trabajando en ese propósito, no tengas temor de nada, ni el coronavirus, ni ninguna enfermedad creada por el enemigo, por el hombre, te va a tocar, porque el Señor tiene un propósito en ti. Y el Señor terminará y cumplirá su propósito en ti. Así es que no importa lo que suceda. Hablo siempre y cuando tú sepas y estés en el propósito de Dios. Porque si no estás en el propósito de Dios, mi amado, y estás siguiendo tu propio propósito o el propósito del mundo, no te garantizo nada de esto. Pero si tú estás en el propósito de Dios y estás haciendo lo que el Señor te llamó a hacer, mi amado, no hay plaga que toque tu morada. Vendrán delante de ti miles de enfermedades, de problemas, de situaciones, pero no te van a hacer nada hasta que cumplas el propósito por el cual Dios te llama. Vamos a cantar esta pequeña alabanza. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a Él. Santo es el Señor. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a Él. Santo es Él. Santo es Él. Santo es el Señor. Santo es Él. Santo es Él. Santo es el Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor, por este momento, Señor. Te alabamos y te damos gloria a ti, Señor, porque lo que yo no pude hacer o no podía hacer, Señor, tú lo hiciste en esa cruz. Y por lo que hiciste en esa cruz, Señor, yo soy bendecido, yo soy salvo, yo soy sanado, yo soy restaurado. Tú me has amado, Señor, y por gracia
soy salvo. No por lo que hagas, Señor, no por mis fuerzas, no por mis habilidades o mi conocimiento, sino por lo que tú hiciste en esa cruz. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor esté contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Allí el Señor esté contigo y tú con Él. Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga, mi amada. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí. Gracias por los que nos ven allá en casa. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Pronto nos reuniremos todos juntos para alabar el nombre del Señor. Pero mientras tanto, ahí donde estás, dile al Señor: Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a Él. Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Señor. Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amado. Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor. Amén.